Bien, iniciamos Empresarios de Acá de hoy y como lo anunciamos en portada, vamos a hablar de lo que hace hoy a las empresas y la preocupación y ocupación que están teniendo respecto a temas de ciberseguridad, de ataques, también vamos a hablar de lo que es el rol del CISO, ya vamos a conocer un poco más. Y el diálogo lo vamos a mantener con Ana Karina Lucero, que es presidente de ISACA, el capítulo de Montevideo, la directora de Tilo Cybersecurity Services y directiva de CUTI, de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Ana Karina, un gusto. Muchas gracias, un gusto, Tatiana. Un gusto recibirte. Ana Karina, bueno, un poco yo planteo una intro de temas a tratar, pero me gustaría hacer como una especie de trabajo al revés, ¿no? ¿Por dónde deberíamos empezar a hablar hoy en términos de ciberseguridad y vinculado a las empresas? Bueno, son diferentes aristas, ¿no?, por las cuales nosotros podríamos llegar a empezar. Pero bueno, creo que de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta para empezar a hablar de esto, primero es concientizarnos de que existen problemas de seguridad y cada vez hay más, ¿no? Estamos en un mundo que ya está completamente digitalizado, las empresas cada vez más ofrecen servicios a través de canales digitales, distintos canales digitales, tienen presencias en redes sociales, todos sus sistemas de información son digitales, utilizan muchos sistemas distintos, entonces siempre está ese riesgo, ¿no?, de que puedan sufrir vulneraciones, ¿no? Entonces primero es comprender que existe ese riesgo, concientizarse sobre ese riesgo y de ahí empezar a transitar el camino de generar controles, generar la conciencia en el personal, que el directivo, el liderazgo, el líder de esa organización entienda que esto existe y que puede pasar y empezar ese camino, ¿no?, de la concientización, de entender y empezar a ver por dónde tenemos que transitar, qué tenemos que tener, qué es lo primero que deberíamos abordar y bueno, empezar por ese camino. Muchos de quienes están del otro lado de repente quizás se sienten un poco lejanos a que pueda sucederle algún ciberataque en sus empresas. Yo una vez recuerdo que había escuchado, que me habían comentado, bueno, un empresario de una bodega muy reconocida había tenido un ciberataque, los delincuentes, digamos, a cargo de este ataque, le habían pedido un rescate a través de criptomonedas, que es el tipo de moneda por el cual se hace habitualmente. Y yo ahí automáticamente pensé, wow, una bodega, ¿no? Porque ¿qué se puede decir respecto al tipo de negocio en el cual puede recibir un ciberataque? Porque muchas veces se piensa en tipo de empresas, claro, más grandes. O muy sofisticadas en tecnología, quizás eso aleja un poco la preocupación. Sí, yo dije que empresas quizás más grandes, pero en realidad capaz la bodega es una empresa muy grande. Uno piensa a veces en sectores capaz que son como más, que lo que uno ve más, que es, pues, por ejemplo, sector financiero, sector salud, pero esto puede afectar a cualquier sector y empresas de cualquier tamaño. Eso es lo más importante que uno tiene que tener en cuenta. ¿Por qué? Y porque puede haber distintas razones, puede haber ataque dirigido a alguien que realmente quiera atacar esa empresa y busca cómo hacerse, ¿no?, de alguna vulnerabilidad, o a través de engaño por ingeniería social y ahí realmente acceder a los sistemas y después lo que tú mencionabas que ocurría, pero también porque a veces, como están con la presencia digital, se descubren vulnerabilidades a través de automatismos inclusive, ¿no? Uno, al estar en internet, existen millones de automatismos o bots o lo que sea que están escaneando permanentemente en busca de cosas y también pueden entrar por ahí, pero muchas veces también se da por el tema de la ingeniería social, ¿no? Entonces, y eso es, un atacante puede buscar así al azar y barrer con un montón de empresas y bueno, la que cae, cae y no importa su tamaño, no importa su negocio, lo importante es ver qué es lo que se pueden aprovechar de ahí. Ese es un gran problema. Allí, Ana, mencionabas al comienzo de tu exposición que de alguna manera lo que se busca también es concientizar, ¿no?, cada vez más sobre este tema y quizás, bueno, el rol de los profesionales que están involucrados, las empresas que se encargan de este tipo de servicios, están, digamos, un poco más activas que antes, seguramente es un mercado que creció. Pero ¿entiendes que están teniendo frutos esos intentos de concientización y a su vez, bueno, toma de decisiones por parte de los empresarios? ¿Hay una sinergia allí?
Cada vez hay más conciencia porque evidentemente cada vez nos enteramos y salen a la luz más ataques, ciberataques al respecto, ¿no? Entonces es muy notorio y muchas veces de empresas que son muy conocidas o instituciones financieras, digo, hemos visto de todo, ¿no? Entonces cada vez es más conocido esto y llega más al consumidor final, por decir de alguna manera, claro, o al ciudadano, en el caso de también organismos, ¿no? Organismos públicos que también pueden verse afectados. Entonces yo entiendo que la conciencia está cada vez más y bueno, eso hace que también exista una movida de solicitar quizás más servicios o por lo menos tratar de ver por dónde podemos ir transitando en ese camino de los controles, ¿no? Que tenemos que empezar a tener. Pero por supuesto, es un camino que tiene su dificultad muchas veces porque puede haber temas presupuestales, puede haber temas de no tener personal suficientemente capacitado, entonces tener que recurrir a distintos servicios de distintas empresas y bueno, a veces no es tan sencillo elegir qué empresa. Entonces todos esos temas pueden estar hoy en la cabeza, digamos, del empresario, pero sí es notorio que hay un aumento de la concientización. Igualmente todavía falta, porque también encontramos situaciones donde no está eso totalmente, digamos, aceptado, como que nos puede pasar a cualquiera. Entonces, pero sí, en mi opinión, ha habido sí un aumento por lo menos de tener el tema sobre la mesa, allí a nivel de empresas. Allí en temas de ponerlo sobre la mesa hablábamos por fuera de cámara y bueno, es interesante hacerlo delante, que tú me comentabas un poco de lo que está en la agenda hoy, que es de vincular lo que es una necesidad o un atributo que esté presente dentro de lo que es gobierno corporativo. Allí, ¿qué se puede decir? O sea, ¿de qué estamos hablando para entenderlo? Claro, no, lo que habíamos comentado, lo que yo te comentaba, era que, por ejemplo, en la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que recientemente está en consulta pública, esto lo llevó adelante este proyecto en lo que es AGESIC, la Agencia de Gobierno Electrónico de acá de Uruguay. Uno de los pilares justamente es llevar a la ciberseguridad a lo que es el gobierno corporativo, o sea, tenerlo presente dentro de lo que es el gobierno corporativo y eso significa que esté al más alto nivel en las organizaciones, tanto públicas como privadas. Es decir, que el liderazgo, el más alto liderazgo, esté consciente del ciberriesgo y a partir de allí se elaboren las estrategias para justamente abarcarlo, mitigarlo, etcétera. Bien, esto está, digamos, en consulta pública y digo, de allí pueden salir algún tipo de políticas, pero que son obligaciones para el empresario. ¿En qué se resume el resultado? Sí, después que está en consulta pública la estrategia, se pretende recabar todos los comentarios que la ciudadanía tenga, aunque en forma previa se trabajó, AGESIC trabajó en mesas de trabajo con organizaciones públicas y privadas, dentro de las cuales estaba también ISACA y CUTI. De allí se elaboraron recomendaciones para, digamos, hacer algunos cambios en lo que es el documento y después se lanza consulta pública. Ahí se recaban los comentarios de la ciudadanía y después eso habría que consultárselo a AGESIC, pero se entiende que va a quedar una versión definitiva y a partir de allí empezar a trabajar a bajarlo, quizás a través de leyes, decretos o lo que sea que defina la agencia. Porque recientemente, más allá de esto, que es también un capítulo aparte y no aparte, se aprobó una ley que básicamente, en resumidas cuentas, establece el ciberdelito, ¿no? y determinadas penas allí. ¿Qué se puede decir al respecto? Bueno, justamente en la estrategia hay una parte que trata sobre ciberdelincuencia, además de ciberdefensa, etcétera, pero puntualmente sobre ciberdelincuencia y obviamente son temas que están relacionados. Y esta ley se aprobó recientemente, está desde hace tiempo, estaba desde hace tiempo en estudio, digamos, se aprobó y sí, realmente esa ley ahora tipifica determinados ciberdelitos que antes en nuestro ordenamiento no existían. Y bueno, eso también hace que Uruguay de repente se posicione de otra manera, desde el punto de vista obviamente de la persecución de ese tipo de delitos a nivel nacional y también internacional, ¿no? Por ejemplo, con la idea de quizás acelerar lo que es la adhesión al convenio de Budapest. ¿Eso qué implicaría? Y eso es un convenio internacional que adhieren los países para justamente intercambiar información sobre ciberdelitos, cooperación internacional,
que los procesos sean más fluidos, etcétera. Dentro de lo que es, bueno, denuncias, ¿no?, por parte de empresas y demás, ¿se llega o entiendes que se llega a puerto de tipificar como delitos, de encontrar responsables? Es difícil encontrar al responsable. Sí existen las denuncias, sí, hay gente que no denuncia, hay empresas que no denuncian, pero hay otras que sí. Es difícil sí dar, porque muchas veces no están en el país. Son grupos delictivos, básicamente si hablamos del tema ransomware y lo que tú mencionabas del pedido de rescate, son grupos que están organizados internacionalmente y es difícil que puedas dar, pero sí igual conviene hacer ese tipo de denuncias justamente por un tema de contribuir a esa persecución, ¿no? Pero sí es difícil muchas veces llegar, ¿no?, al responsable. Allí, bueno, finalmente preguntarte, ¿no?, porque lo mencionaba al principio de esta entrevista y hay algo que bueno, yo tuve la posibilidad te comentaba, de hacer la conducción y moderación de un evento recientemente, un summit de cybersecurity, y allí hablábamos del rol del CISO, ¿no?, del Chief Information Security Officer, o sea, el profesional que está encargado de definir estrategias en una empresa, corregime si no es así, ¿no?, de ciberseguridad, ¿no? Sí. Pero allí en la vorágine actual, ¿no?, ¿cómo se posiciona el rol del CISO en las empresas? Mira, el rol del CISO, a ver, puede estar en distintos niveles. Lo ideal, cuando hablamos de CISO, que la traducción es director de seguridad, si se quiere, digamos, decirlo en español, el rol del CISO es un rol de dirección, debería ser un rol de dirección, de definir políticas, de llevar adelante la gestión de los riesgos, de interactuar con los otros roles de dirección de la empresa, ¿no?, los otros chief, ¿no?, y el gerente general y, digamos, el directorio, si se quiere. Y debería estar en el nivel más alto, ¿no?, de la empresa, pero podemos encontrarnos con diferentes situaciones ahí. Primero que nada, que el rol del director muchas veces no es específico de seguridad de la información, sino que ya viene con otro rol. Por ejemplo, el director de sistema de información, el director de informática, si se quiere, de la empresa, ¿no?, o el gerente de informática de la empresa. Y muchas veces eso genera conflicto de interés. ¿Por qué? Porque muchas veces el rol de director de seguridad pretende definir controles que ejecutan otras áreas técnicas, y si tenemos las áreas técnicas dependiendo del mismo director, hay un conflicto de interés. Y en otras situaciones que también se dan es que los roles de CISO o de encargados de seguridad o referentes de seguridad o responsables de seguridad de la información no se encuentran en un nivel lo suficientemente alto en el organigrama. Entonces están incluso muchas veces, si no es el mismo rol, como yo te decía, dependiendo de un rol más de gerente de informática o de tecnología. Entonces ahí también no tenés esa llegada que yo te digo de hablar con el liderazgo, ¿no?, de transmitirle los riesgos, además de las potestades de control y que no haya conflicto con otras áreas, sino esa potestad de hablar hacia arriba, hacia el liderazgo. Y ahí se genera un tema, ¿no? Porque claro, queda como abarcado en una parte más operativa y no tanto de dirección. Allí, esto que me comentas, esta situación, Ana, se da a nivel mundial, a nivel de Uruguay, digo, ¿cómo lo observas? Cada vez más es más notoria la necesidad de tener, por lo menos, si no tenés dentro del equipo de la organización una persona especializada, por lo menos tercerizarlo o tercerizar algún servicio relacionado. Pero bueno, cada vez más se nota que hay más roles dentro de las organizaciones con estos perfiles. Y acá en Uruguay, por ejemplo, en lo que es el ámbito público, tenemos el marco de ciberseguridad de AGESIC con una guía de implementación donde claramente se describe este rol. Y digamos que hay que tenerlo definido dentro de los organismos y tiene que ser, como dice la guía, tiene que ser independiente de las áreas de tecnología. Bueno, cada vez más esto lo estamos viendo, aunque a veces puede haber alguna dificultad en esa, digamos, definición, ¿no? Pero sí, cada vez se ve más y existe más. Y en las áreas privadas lo mismo. Se nota que existe este rol, cada vez es más necesitado, tú lo podés ver en las solicitudes de trabajo, sobre todo en aquellas empresas de los sectores privados regulados, ni que hablar, porque es obligatorio,
pero también en otro tipo de empresas que de repente tienen casas matrices o que tienen determinadas políticas de seguridad y requieren tener ese rol para que gestionen todo lo que son las políticas, todo lo que son los controles de ciberseguridad, que evidentemente no pueden estar en otra área. Entonces sí, cada vez se ve más, pero a veces cuesta, como te decía, separar un poco el rol de lo que es las áreas de tecnología y seguridad. Pero en mi opinión sí, cada vez se ve más y se ve más la necesidad. De hecho, lo ves constantemente en llamados, ¿no? Allí, Ana, el mercado de, digamos, de empresas como la tuya y como otras que hay en plaza de servicios de seguridad y asesoramiento, ¿están creciendo o digo muy tímidamente en lo que es el mercado uruguayo? Los servicios cada vez están más demandados, hay distintos tipos de servicios. Por ejemplo, podés tener servicios de elaboración de políticas, procedimientos, sistemas de gestión de seguridad de la información. Eso se nota cada vez más porque hay requisitos de mercado, porque si las empresas trabajan para mercados donde hay más regulaciones, hoy por el tema de la cadena de suministro, si tú sos una empresa que sos proveedor de esa empresa, te van a exigir tener determinadas políticas de seguridad. Entonces, ese tipo de servicios cada vez es más demandado y también hay mucha demanda de, cuando estamos hablando de aplicativos, aplicaciones, ¿no? que son desarrolladas aquí, hacerle ethical hacking o pentest, ese tipo de servicios, ¿no? Para lo que es el desarrollo del software. Entonces sí hay una demanda creciente de este tipo de servicios en Uruguay, ¿no? Bien, bueno, vamos a seguir atentos a todo lo que hace a este capítulo, digamos, dentro de la tecnología, ¿no? Que seguramente se embebe y se enlaza con el resto. Ana Karina Lucero, que es presidente de ISACA, el capítulo Montevideo, directora de Tilo Cybersecurity Services y es directiva de CUTI, de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información. Muchas gracias por estos minutos en Empresarios de Acá y te esperamos en otra. Muchas gracias a ti, gracias a todos. Betel, única cadena de centros de estética y spa del Uruguay. Entendemos profundamente las necesidades de nuestros clientes. Incorporamos talento donde las organizaciones lo requieren, comprometiéndonos con el personal que ofrecemos. Hacemos compatible la flexibilidad y adaptabilidad de inversión en capital humano con la calidad del servicio recibido. Compass Uruguay, la solución del outsourcing. Carle y Andrioli, Contadores Públicos. Firma miembro independiente de Geneva Group International. Servicios de asesoramiento contable, tributario, auditoría y consultoría. Más de 30 años de experiencia en due diligence, proyectos de inversión, creación y evaluación de empresas, entre otros. Todos los servicios son certificados bajo normas técnicas. Contáctenos en www.carle-andrioli.com.uy.